Pensé por un momento hablar sobre el amor, pero no terminé de hacer notas y quería hacer un programa más completo y más largo, así que tal vez lo haga el fin de semana, porque hoy también tengo que empezar a trabajar temprano. Y hoy hablaré sobre tomar posturas opuestas o sobre entender una postura opuesta a la nuestra. Y daré ejemplos bastante prácticos. Esto lo pensé porque uno de mis contactos de Facebook publicó una pregunta de personal sobre qué cosa nos enoja de las creencias de otros, o sea, qué cosa de verdad nos molesta. Y después puso la excepción de que no valen, o sea, dentro de estas cosas que nos pueden molestar, no consideremos las cosas morales, las cuestiones morales. Ahí me di cuenta que creo que lo único que molesta a mí son las cuestiones morales. Creo que en mi escala de valores, una creencia equivocada de alguien que no sea yo no me molesta, a menos que tenga una repercusión sobre otras personas, otros seres, o sobre lo que me afecte directamente, lo cual es algo bastante egoísta, pero creo que es así para mucha gente. Creo que solo nos importan las creencias equivocadas de los demás, en tanto y en cuanto afecten algo que nosotros valoramos. Y entonces pensé, sí, pues no, muchas veces uno discute sobre ciertos temas y se enoja por las creencias de los otros, que es lo que pasa en internet, ¿no? Uno puede enojarse, o sea, con uno me refiero a un ser humano, puede enojarse sobre cualquier tema. Películas, autores, obviamente política, la gente le encanta enojarse por política, y así. Y bueno, hoy voy a hablar específicamente sobre cómo intentar entender la postura de otra persona para no enojarnos. Ahora, yo también me enojo, no al punto de querer y de pasarme horas en foros o en redes sociales comentando o insultando a gente, porque no es lo mío, pero una parte de mí también sí se siente enojada cuando ve ciertas cosas que no considero incorrectas y considero que tienen un impacto negativo. Bueno, también hice notas en el camino que venía y creo que lo importante es separar entre hechos y opiniones o posturas. Creo que los hechos, algo que se puede corroborar con la realidad, creo que es algo que puede ser verdadero o falso. Pero una postura, creo que no. Creo que lo que de verdad no se puede discutir, o sobre lo que de verdad no se va a poder, no se va a poder discutir, es sobre la postura. Creo que los hechos son fáciles o más fáciles de entender, de ponernos en los hechos o conocer los hechos que tiene otra persona. Pero la postura en sí misma creo que no es tan fácil como decir es verdadera o falsa. Entonces creo que ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo para ponernos en los zapatos de otro o en el gorro del otro y entender por qué creen lo que creen y por qué su postura es tan diferente a la nuestra y sobre todo por qué la defienden con tanto ahínco. Voy a empezar con un tema cercano a mí y voy a hacer solamente dos ejemplos: el veganismo y el aborto. Voy a empezar con el aborto, de hecho, porque fue lo que me hizo cambiar a mí de opinión. Bueno, yo siempre he sido pro-choice, o sea, desde que recuerdo haber hecho un trabajo sobre el aborto en primaria, sí, me parecía lo más razonable, es el cuerpo de la mujer, bastante pro-choice. Y bueno, vivo en un país tercermundista y católico, mayoritariamente católico, o religioso, o cristiano, bueno, mayoritariamente cristiano, porque ni siquiera son los católicos los que hacen más bolillo sobre esto. Y pues aquí el aborto no solo está prohibido, es ilegal, o sea, es legal el aborto terapéutico, pero el aborto solo porque sí, es ilegal. Y también está como que amonestado por la sociedad. No por estas últimas generaciones, las mujeres de estas últimas generaciones son bastante libres, bastante pro-choice, pero el Estado sigue sin mostrarnos la alternativa. Y bueno, hay mucha gente cuando discute sobre este tema, o cuando yo pensaba sobre esta gente que está en contra del aborto, pensaba que eran unos fanáticos o que no tenían claro. Entonces uno busca, o yo buscaba, o las personas ahora también buscan argumentos súper racionales con hechos, ¿no? Y dicen, mira, el feto hasta tal mes no tiene conciencia, o recién se han desarrollado sus tales o cuales partes. Y creemos a veces que con estos hechos va a ser posible cambiar la mente o la postura de alguien más. Y creo que no va tanto de eso, no va tanto de los hechos, va un poquito más de nuestra escala de valores.
Y creo que es importante pensar que si yo soy cristiano o religioso y creo que el ser humano desde el inicio, desde la concepción, ha recibido su espíritu o su alma, pues claramente estoy matando, o sea, claramente abortando, estoy matando a un ser humano que ya tiene espíritu o alma. Y aquí también hay que hacer un poco de como que, ¿cuál es la palabra? Como de ser honestos también, porque de por sí estamos matando algo cuando abortamos. Tampoco hay que decir no, que no estamos matando, que esto, que lo... Estamos matando. Ese feto podría ser considerado, yo creo que depende de tu definición de vida, es considerado vida y lo estás matando, pero probablemente al mismo punto que arrancar una flor o cortar una planta. Y bueno, entonces en este punto me imagino que la mayor parte de la gente que me escucha va a ser pro-choice, excepto mi mamá. Hola mamá. Y y entonces es importante intentar ponerse en el punto de vista del otro. Como pro-choice creo que es importante ponernos en el punto de vista de esta persona. ¿Cómo nos vamos a poner en el punto de vista de esta persona? Imaginemos que hay un grupo de personas que está promoviendo literalmente matar niños. Y todos dicen, sí, mira, el niño a partir de los 5 años, si es una carga para ti como mujer, mátalo a los 5 años, no importa, no hay problema. Y una onda feminista de tercera ola dice, mira, es tu cuerpo, tus reglas. Si ese niño ya tiene 5 años, pero no te deja vivir tu vida y no tienes los recursos, solo mátalo. Y nos parecería, o a la mayoría de personas les parecería chocante, ¿no? ¿Cómo vas a matar a un niño de 5 años que ya tiene conciencia y experiencia y voluntad y bla, bla, bla? Y creo que ese sentimiento que sentirías hacia la idea de matar a un niño que ya tiene 5 años, creo que es muy parecido a lo que sienten las personas que se oponen al aborto. Creo que esa sensación de, pero no están viendo que están matando a un humano con conciencia, creo que esa es la misma sensación. Y bueno, eso, creo que nos podríamos poner en esa situación. Sobre cómo no sacar, yo no creo que sea posible sacar opiniones morales ni valores de los hechos, de la realidad, pero creo que hay que ser bastante honestos con nuestros hechos. Y, por ejemplo, yo soy consciente de que muchos de estos abortos sí están definitivamente interrumpiendo la vida de otro ser humano. Pero aquí hay que ser honestos con el hecho de que vale más la vida del humano que ya existe. Sí, bueno, el siguiente punto voy a hablar sobre el veganismo, que es como el paralelo del aborto, pero al revés, porque la mayor parte de la gente no es vegana. Y la mayor parte de la gente está matando animales que ya tienen conciencia, individualidad, y no son fetos, sí pues, están grandecitos y tienen inteligencia. Y de nuevo, los veganos, yo también empecé a ser vegana a los 16 y me armé de un montón de información. Leí un montón sobre la conciencia, el sufrimiento animal, el sistema nervioso de los animales, qué animales han pasado ciertas pruebas de inteligencia, por eso todo el mundo ama a los cerdos, y los cerdos son como que el póster de los veganos, porque un cerdo tiene inteligencia. Aquí, bueno, eso no me gusta decirlo, porque en verdad no es exactamente así, pero lo que sí dice es que un cerdo tiene la inteligencia de un niño de 3 años. Entonces, cuando estás comiendo cerdo, te estás comiendo un niño de 3 años, entre comillas, todo. Y la mayor parte de la gente no lo ve. Creo que ni siquiera la gente que es antiaborto puede ver cómo se están comiendo a estos seres que tienen conciencia. Y de nuevo, una postura religiosa podría ser que los animales no son humanos y no están creados a la imagen y semejanza de Dios, o sea, los animales que no son humanos, y por lo tanto su muerte no vale exactamente lo mismo que una muerte humana, lo cual, bueno, en verdad yo puedo entender eso también. Ahora yo estoy del otro lado, ahora yo, como una persona que no come animales y que está en contra del sufrimiento innecesario animal, puedo entender por qué la gente come animales. Pero también, de nuevo, hay que tener nuestros hechos, hay que ser honestos con nuestros hechos. O sea, estos animales están sufriendo y están siendo asesinados día a día por un pedazo de carne de sabor. Y claro, mucha gente va a decir, y aquí hasta donde el hecho se junta con el valor moral, que bueno, pero mira, una vaca no está por debajo de un ser humano. Entonces es necesario o útil que esta vaca muera para que este ser humano se pueda alimentar. Y mira, aquí, por eso yo soy un tipo vegana, no es que yo esté en contra de la carne en sí, o sea, para mí sí, yo creo que no consumo carne y ya. Creo que el problema es el sistema. O sea, tal vez si tuvieras tu vaca en tu campo y la mataras, podría ser que esa vaca supliera o sea equivalente al alimentar a esa persona.
Pero los millones de vacas en el mundo y pollos en el mundo que están muriendo y sufriendo para alimentar a las pocas personas que están alimentando, creo que la balanza no está bien puesta. Y bueno, también está el tema de que no lo necesitamos. En verdad no, o sea, es posible vivir sin eso. No es completamente necesario, ni siquiera es como en el caso del aborto, en el que vas a arruinar la vida del bebé y vas a arruinar la vida de la mujer. Aquí, si dejas de comer carne, no estás arruinando la vida de nadie. Ahora, yo sé que esto va a parecer un video más proselitista, pero mi punto es que por más que yo entienda esto, yo creo que puedo entender la postura de la gente que come carne. Creo que, obviamente también a veces lo hago de manera un poco paternalista, como condescendiente, como creo que esta gente simplemente se niega a ver los hechos, y es verdad, mucha gente simplemente no lo quiere ver. Pero las personas que sí lo quieren ver y aún así comen carne, creo que es por muchas razones, sí, pero creo que puedo entender que sí se sienten superiores. Creo que sí se sienten como humanos por una moral cristiana tal vez. Sienten que esta tierra se nos ha dado y que los animales están supeditados a nosotros. Y claro, es como las plantas en realidad, es lo que yo siento un poco de las plantas. Tengo también mis dilemas morales con las plantas, pero a este punto de mi vida ya no los tengo no tengo estas crisis de si estará bien comer plantas. Claro, y es lo que siento yo, de mira, alguien tiene que morir y más vale que sea él que sea yo, porque yo soy un ser humano y yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios. Y bueno, de nuevo, no estoy de acuerdo con esa postura, pero creo que la puedo entender. Definitivamente más que una postura que solo se niega. Y bueno, voy a cerrar hablando con la seguridad. No, mejor con política, sí. Entonces creo que también es importante entender la postura política, que es la que más discusiones causa, creo. No voy a hablar de los políticos, o sea, creo que como dije un momento, creo que los políticos sí me parecen, o sea, sí tomo una postura súper cínica respecto a los políticos. A los políticos yo no les creo nada, no creo en sus buenas intenciones, no creo en que quieran lo mejor para el país, ningún país, no les creo nada, cero les creo. Pero la gente que discute por política, a esa gente sí creo que le tengo un poco de compasión. Creo que este ejercicio mental de intentar entender la postura del otro se puede extender hacia intentar entender la postura de aquellas personas que discrepan políticamente con nosotros, con ideologías o con posturas que parecen obviamente, o sea, que para nosotros nos parecen obviamente erradas, ¿no? Y de nuevo, en el Perú usemos el ejemplo de lo que pasó en las elecciones del 2021 con Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y eso polarizó bastante al país. Bueno, a mí me parece una gran payasada, pero polarizó bastante al país y hasta llamó mi atención. Yo en las elecciones anteriores no había prestado tanta atención. Y creo que es importante notar por qué se formaron estas dos posturas, ¿no? La postura anti-Keiko Fujimori, que era la postura de Keiko Fujimori, es la hija de Alberto Fujimori, está lleno de corruptos y lleno de corrupción, y miren todo lo que ha hecho su papá. Tal vez pueda hablar sobre el hecho de que claro, Keiko no es responsable por los crímenes de su padre, pero era parte del gobierno y está rodeada de la misma gente. Y luego está la gente anti Pedro Castillo. Miren que Pedro Castillo es un comunista y que nos va a llevar el comunismo, y miren cómo está Venezuela, que sí está bastante mal, etcétera. Y se genera mucha discusión, gente sacando hechos, de nuevo, gente sacando evidencia política, pero creo que lo importante es ponernos en el punto de vista de la otra persona. Si yo de verdad creyera que Keiko Fujimori es lo peor que le puede pasar al país, obviamente voy a usar todas las artimañas posibles para evitar que salga, y la voy a insultar, porque me parece que es lo peor que le puede pasar al país. Y si yo estuviese del otro lado, de pensar que Castillo es lo peor que le podría pasar al país, también voy a ponerme del otro lado. Y de nuevo, por eso es que la política no me gusta, porque la gente se cree de verdad que las cuestiones que están en juego son bastante grandes y bastante importantes, y entonces pierde todo sentido de decencia, de moral y de la realidad. Y los perros están. Y solo genera o intenta generar como que una inclinación hacia su posición, independientemente de los reales hechos o de la evidencia de cualquier cosa. Y bueno, ese es un problema definitivamente del razonamiento, pero voy a quedar los perros. Pero que es bastante polarizado y bastante obvio en la política, pero sí, pues creo que se puede, creo que lo podemos copy-pastear a otras áreas de nuestra vida, de entender o no entender a las posturas incorrectas. Ahora, aquí creo que esto es diferente de ciertas creencias incorrectas, como creer en la conspiración o que la Tierra es plana,
o en la homeopatía, o en ciertas cosas en las que la gente no ve los mismos hechos. O sea, estoy hablando de posturas en las que las personas están viendo la misma figura, ¿no? Como que aborto, estás matando a un feto de tantos meses con el sistema nervioso así y así. Y a pesar de ver los mismos hechos, la gente tiene una postura diferente. También estás viendo la política, ves que estás viendo a la misma persona con los mismos antecedentes, con los mismos hechos, y aún así tomas posturas diferentes. Creo que esto es diferente de ver los hechos diferentes, de ver hechos que no son, que dos personas estén viendo no los mismos hechos, ¿no? Por ejemplo, en la Tierra plana, hay gente que simplemente cree que la Tierra es plana, no ve los mismos hechos, no ve la misma evidencia. Calla los perros. En el caso de la homeopatía, la gente no ve la misma evidencia, la gente cree que es evidencia diferente. Creo que ahí es bastante más difícil discutir, creo que esas discusiones están un poquito más perdidas, o sea, creo que no es tan fácil ponerse en el punto de vista de la otra persona, porque creo que de por sí están distorsionando la realidad. Calla. Y bueno, y entonces sí, el takeaway sería intentar entender la postura de los demás, ponernos realmente en si yo tendría esa postura, si creyese todo lo que esta persona cree, o si hubiese tenido el ambiente que esta persona tiene o los valores morales que esta persona tiene. Y ya, y eso es todo. Y chao.